Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Metamorfo, y para este video les traigo la primera historia de mi inmenso repertorio. Con ustedes, el devorador de inocentes. Siempre regresaba cansado, agotado por la infinidad de horas que pasaba en el hospital. Era la misma rutina siempre, me despertaba a las 9 de la mañana, mi esposa y yo nos deseábamos buenos días y nos besábamos, me arreglaba y bajaba a desayunar, para después darle un beso en la mejilla a mi hijo de 1 año. Finalmente me dirigía directo al trabajo, empezando desde las 10 de la mañana hasta medianoche. Eran jornadas largas y laboriosas, mi esposa me llamaba sin falta a la hora de descanso, pues a lo largo de nuestro matrimonio logró aprenderse mi horario a la perfección. Últimamente me llamaba más seguido, ya que estábamos esperando a una bebé y me preocupaba más de lo normal. Quería que ambas estuvieran bien. Pasó el tiempo y a ella le quedaba solo un mes para que naciera nuestra nueva hija, es por esa misma razón que decidí pedir un descanso en el trabajo para ayudar a mi prometida, llevaba tiempo en el hospital, así que no sería problema pues mi antigüedad me permitía tomarme el tiempo suficiente. Extrañaba a mi familia, y sinceramente me alegró bastante regresar a casa. Después de estar todo el día en mi hogar, llegó la noche. Como era usual, nuestro hijo pequeño lloraba unas horas después de acostarlo en su cuna, así que decidí darme a la tarea de dormirlo nuevamente cada que despertara yo solo, ya que no quería molestar a mi mujer, suficiente tenía ya con nuestra hija y quería que estuviera lo mejor posible. Con el pasar de los días, comencé a notar algo fuera de lo común. Cada que iba a la recámara de mi hijo cuando lloraba, la ventana estaba levemente abierta y el seguro se encontraba levantado cuando yo todas las noches cerraba la casa de pies a cabeza. Las cosas empeoraron cuando cosas valiosas como anillos o collares comenzaron a desaparecer, normalmente eran cosas que dejábamos en el comedor o en la sala, incluso en algún cuarto cercano al nuestro y al de mi hijo. Es aquí cuando comencé a preocuparme de verdad y decidí llamar a la policía. Les comenté sobre todo lo que estaba ocurriendo. Mi esposa y yo nos encontrábamos realmente asustados, pues pensamos inmediatamente en un ladrón. La policía nos dijo que no podían hacer mucho, pues no habíamos visto nada y podía tratarse de una coincidencia. Pero nos recomendaron que por precaución pusiéramos cámaras de vigilancia y reforzáramos las ventanas, cosa que hice enseguida. Finalmente los dos hombres que nos fueron a ver, miembros de la policía, nos dijeron que estuviéramos alerta y que los contactáramos si necesitábamos su ayuda. El día pasó, y la noche llegó sin avisar. A mi esposa le costó trabajo dormir pero finalmente lo hizo, cosa que yo no pude hacer, tal vez exageré al llamar a la policía, pensé, puede que en estos días simplemente estuviéramos más distraídos de lo normal, era natural, estábamos cargando con la responsabilidad de un nuevo individuo en camino, pero este sentimiento. Llámenme loco, pero no tenía una buena sensación sobre esto, tal vez era el instinto paternal que despertó en mí lo que me hizo ponerme tan alerta. Al fin de cuentas mi mujer estaba embarazada y si había alguien que se metía por las noches, lo hacía por el cuarto de mi pequeño hijo. Transcurrió la noche y se hizo de madrugada, mi hijo se despertaba y yo lo iba a dormir nuevamente. Nada. No había nada. Esta vez, la ventana no la encontré abierta ninguna de las veces que fui al cuarto de mi bebé. Unos escalofríos recorrieron mi cuerpo cuando un pensamiento entró en mi cabeza de golpe, si la ventana no se encontraba abierta, solo podía significar una cosa. Alguien se estaba metiendo a la casa, pero por toda la protección que había puesto, esta vez no pudo. Transcurrió la noche, y mis ideas atemorizantes alimentaron mi insomnio. No pude dormir. Ya era de día y todo se encontraba como si nada hubiera pasado, mi esposa hacía de comer y mi bebé jugaba con la comida alegremente, pero yo no podía pensar en algo más que en la ventana abierta y las cosas que desaparecieron de mi hogar misteriosamente, pero ¿por qué? ¿Por qué me encontraba tan obsesionado de repente con algo que sucedió en tan poco tiempo? Tenía que acabar con esto, y sabía que me iba a dar las respuestas que necesitaba, algo que me iba a dejar saber acerca de nuestro posible intruso y sobre el riesgo de que mi familia se encontrara en peligro. Algo que podía poner fin a mi paranoia. Fui directo a ver las grabaciones de la noche anterior, precisamente de la cámara que se encontraba en el cuarto de mi hijo, tenía en cuenta que ese día no había encontrado la ventana abierta, pero era lo mejor que tenía. Vi el video durante toda la tarde hasta que oscureció, repitiéndolo una y otra vez para verificar que no pasara nada por alto. Una mano.
Era una mano pequeña en la esquina de la ventana, era tan pequeña que solo se alcanzaba a apreciar una parte en la esquina inferior de la misma. Es increíble cómo algo que se supone iba a aclarar mis dudas las avivó más todavía. Si era una mano, ¿de quién podía ser? ¿De algún niño travieso hijo de alguno de nuestros vecinos? ¿Acaso nos estaban jugando una broma? Decidí no decirle nada a mi prometida, no quería preocuparla por una especulación y mucho menos que pensara que estaba loco. Fue suficiente, sé que nada grave pasaba aún, pero no me quise quedar más en mi hogar. Mi esposa apoyó la idea inmediatamente, y me dijo que la casa de sus padres estaba desocupada, no había problemas y nos quedábamos ahí un rato pues ellos estaban de viaje. Una vez ahí me sentí en paz, nos asentamos y pude descansar. Estábamos en un lugar seguro y nos sentíamos mejor, pero aún así decidí cerrar la casa completamente al llegar la noche, inspeccionándola 2 veces antes de irme a dormir. Las primeras noches no pudimos descansar y me tomé a la tarea de ir a ver a mi bebé cada 2 horas exactamente, incluso antes de que se despertara. Durante los primeros días, todo marchó bien, noté a mi esposa más tranquila, era algo bueno ya que solo faltaban algunas semanas para que mi hija naciera. La noche del día siguiente algo extraño sucedió, yo ya podía conciliar el sueño, pero esa vez, mi hijo no lloró. Instintivamente me levanté a eso de las 5 de la mañana, era como si mi cerebro estuviera programado para escuchar los sonidos de mi bebé llorando y mi subconsciente me dijera que algo estaba mal por no oírlos. Extrañado, me acerqué lentamente al cuarto de mi hijo con cuidado de no hacer ruido pues no quería despertar a nadie, esperaba que solo fuera mi paranoia generada por lo antes sucedido. Cuando llegué, vi la puerta entreabierta, e inmediatamente pensé en entrar bruscamente, yo sabía cómo se encontraba absolutamente todo y recordaba a la perfección que el cuarto de mi hijo estaba cerrado. Pero el sonido de mi bebé hablando me detuvo. Mi corazón se aceleró, mi cuerpo se puso frío y mis movimientos eran lentos. No podía hablar. Era como si mi boca no estuviera. Se preguntarán el porqué de mi terror, era mi niño claro, pero la cuestión es que él a pesar de ya tener un año, él aún no hablaba. Comenzó a reír, y con el sonido de su risa lo acompañó una voz más, una voz gutural le decía cosas que no alcanzaba a entender, era como si hablara en un lenguaje extraño. Mi hijo procedía a reír y a responderle en el mismo lenguaje, siempre que le escuchaba hablar. Mi cuerpo ya víctima del terror, se inundó aún más de miedo cuando oí la única frase que logré entender de él o eso. Por fin te encontré. Se lo decía a mi indefenso hijo de tan solo 1 año de edad en un aire de cinismo y maldad, que mi pequeño traducía como juego debido a su mente inocente. No lo pensé 2 veces, esa palabra fue clave para que decidiera entrar de golpe a la habitación a pesar de mi terror, el amor hacia mi hijo pudo más que cualquier emoción que pudiera sentir en ese momento, el deseo de protegerlo incluso si fuera a costa de mi vida. Antes de abrir la puerta, para abalanzarme sobre lo que fuera que estaba con mi pequeño, la puerta de su cuarto se abrió. Dios mío. Fue lo único que me vino a la mente en ese momento. No tengo la más mínima idea de por qué no me vio. Lo observé sin apartar la mirada, vi cómo se dirigió directamente al lado opuesto en donde yo me encontraba. Ni siquiera se molestó en verme. Alcancé a percibir cómo iba hacia una mesa que se encontraba en el pasillo debajo de un espejo colgado en la pared, en él se encontraba mi cartera y otras cosas de valor que dejé ahí antes de irme a acostar. Vi cómo tomó un collar de oro de la Santa Cruz que me había regalado mi madre cuando era un niño, lo agarró con sus manos, bajó las escaleras y se esfumó. Mi esposa al notar mi ausencia, despertó después de un rato y me hizo saber de su presencia abriendo la puerta de nuestro cuarto y diciéndome un cariño, que era usual de ella cuando se dirigía hacia mí. Entré a la habitación de mi bebé, él solo me observó con una mirada seria, aparté mi mirada un momento hacia la ventana. Estaba abierta. Tomé a mi hijo y me dirigí rápidamente por mi esposa para largarnos de ahí, esa cosa nos estaba siguiendo a mi bebé. En ese momento mi prometida comenzó a dar a luz semanas antes de la fecha establecida. No tuve tiempo de decirle nada, me enfoqué únicamente en llevarla al hospital lo más rápido que pude. Al parecer hubo una complicación, por lo que me vi forzado a quedarme en la sala de espera, estaba preocupado por mi esposa, pero no pude evitar pensar en lo que había visto, tan solo recordarlo me helaba la sangre y me hacía temblar como un niño asustado. No podía olvidar su voz dirigiéndose a mi pequeño, como si todo fuera un juego, como si todo estuviera bien. La obscenidad de sus palabras y sobre todo, su apariencia. No sabía cómo algo así podía hacer reír a un niño de tan solo 1 año de edad, el simple hecho de pensar en que estuvieran en la misma habitación me hacía sentir náuseas.
Mi hija había nacido, pude verla, todo salió bien. Eso logró hacerme sentir mejor y me hizo olvidar por un momento lo que había visto hace unas horas. Mi esposa y ella se quedarían unos días en el hospital para tenerlas en observación mientras se recuperaban. Debía quedarme con ellas, tenía que cuidarlas pero... Mi hijo pequeño. Los recuerdos inundaron mi mente de nuevo, mi breve paz se acabó, tenía que proteger a mi bebé, no podía quedarme en el hospital. Llamé a sus padres para que estuvieran con ella mientras resolvía este problema, ellos las cuidarían bien. Me vi forzado a quedarme una noche en el hospital, ya que ellos no estaban en la ciudad y llegarían en la tarde del día siguiente. Esa cosa no nos encontraría aquí, al menos teníamos tiempo antes de que lo hiciera. La vez pasada tardó unos días en encontrar dónde nos quedábamos, esa noche estaríamos a salvo, mi niño estaría a salvo. Esa vez no pude dormir, mi instinto protector y principalmente el miedo. Me mantuvieron despierto hasta que amaneció. Mi cansancio era bastante notorio, mis ojos rojos y las oscuras ojeras que los rodeaban me delataban, pero en ese momento eso no me importó. Por ahora, lo único que me importaba era mantener a salvo a mi familia. Llegaron sus padres y no lo pensé dos veces. Ni siquiera los saludé, simplemente puse a mi hijo en sus brazos y me fui sin darles siquiera una excusa. Mi hijo estaría a salvo unos cuantos días más hasta que lo volviera a encontrar, el hospital siempre se encontraba infestado de gente, por lo que era un lugar seguro. Estarán a salvo. Me repetí una y otra vez mientras me alejaba cada vez más del hospital en mi auto. Todo estará bien. Cuando llegué a mi hogar, vi a la policía cercando mi casa y a todos los vecinos fuera de las suyas, parados alrededor de la mía, observando lo que sucedía. Bajé de mi auto rápidamente para ver lo que pasaba. El cuarto de mi hijo estaba destruido, todas las cosas se encontraban en el piso. Marcas de garras se marcaban en la pared y la ventana estaba destrozada. El oficial que se acercó a mí me dijo que por la noche, los vecinos escucharon la ventana romperse, causando un gran estruendo, como si algo muy pesado hubiera sido arrojado a ella. Me contó que los vecinos afirmaban haber escuchado gritos, de lo que parecía ser un animal enojado, seguido de grandes golpes. Eso despertó a casi a toda la gente que vivía en la cuadra, cosa que los hizo llamar a la policía. Ellos llegaron rápidamente, pero cuando lo hicieron no encontraron nada. Curiosamente no se habían robado nada. El oficial, después de contarme lo sucedido, prosiguió a preguntarme sobre las grabaciones de seguridad. Me sentía aterrado. Cualquier cosa responsable del destrozo de mi hogar estaría capturada en las grabaciones de mis cámaras de seguridad. Y sinceramente, yo no quería tener que volver a ver a eso. Nos dirigimos al cuarto donde estaban las grabaciones, pero no estaban. ¿Cómo supo que estaban allí? ¿Cómo sabía siquiera lo que significaba que lo grabara? Después de un rato de hablar con la policía, me dirigí a la casa de los padres de mi prometida, para cuando llegué ya se había hecho de noche. Lo mismo. El cuarto en donde durmió mi bebé estaba destrozado. Las mismas marcas de garras tapizaban las paredes del cuarto. La única diferencia era que nadie se había dado cuenta aún. Ese lugar se encontraba alejado de la sociedad y las pocas personas que vivían ahí era gente de la tercera edad. Estaba enojado, en serio lo había hecho enojar. Me odiaba por haberle quitado a su juguete. Era más peligroso. No me podía arriesgar a quedarme más tiempo alejado de mi familia, esa cosa estaba realmente enfurecida y quién sabe lo que haría si llegaba a encontrar a las personas que me importaban. De inmediato cargué el arma que había tomado de mi hogar, a escondidas de la policía y me dirigí a toda velocidad al hospital. Llegué para ver inmediatamente a mi hijo pequeño, él se encontraba con los padres de mi esposa. Estaba entre los brazos de su abuela. Todo estaba bien, pero aún así yo no pude sentirme tranquilo. Algo estaba mal. De pronto se me ocurrió un pensamiento que casi hace que se me pare el corazón. Mi hija, mi niña recién nacida. Ella había desaparecido. Todo el pueblo supo de la noticia de la desaparición de mi bebé recién nacida. La noticia se encontraba por todas partes y la policía la buscaba constantemente. Yo sabía exactamente del por qué lo hizo. Se estaba vengando de mí por haberle quitado a mi hijo de sus repulsivos brazos. La rabia y el dolor se apoderaron de mí por los siguientes meses, pero nada se comparaba al sufrimiento por el que estaba pasando mi esposa. Después de su desaparición dejó de comer, no dormía y mucho menos hablaba. Esa cosa destruyó a mi familia. Me destruyó a mí. Pasó un año desde que mi hija desapareció, para ese momento yo estaba separado de mi esposa y había decidido abandonar mi trabajo. Estaba hecho un asco.
Llegó la fecha en la que había desaparecido mi pequeña, el sufrimiento invadió mi cuerpo nuevamente como si hubiera pasado ayer. La policía tocó la puerta a medianoche del mismo día. La habían encontrado. Encontraron sus restos en la cama del cuarto de mi pequeño hijo cuando vivía allí. Solo habían huesos, como si algo hubiera succionado la carne de ellos completamente. Se la comió. Y como broma dejó sus restos para que yo los viera. Ese hijo de puta se la comió. El dolor y la rabia que me hizo sentir fue algo que ya no pude soportar. Ya no tenía nada por lo que vivir. No podía. Simplemente no podía. Tomé el arma de la caja de seguridad que guardaba bajo mi cama. La cargué. Apunté a mi cabeza. Y segundos antes de que jalara del gatillo, la imagen cruzó mi mente otra vez. Como si reviviera el momento en que lo vi nuevamente. Era una imagen que me iba a perseguir incluso hasta después de mi muerte. Su cara deforme, los largos cuernos que salían de su cabeza, sus piernas con forma de cabra, pero nada como sus ojos. Esos ojos negros que irradiaban la maldad y odio en su estado más puro. Fue lo último que pensé. Y entonces, jalé el gatillo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Denle like y suscríbanse, gracias por su tiempo. Les habló Metamorfo, hasta luego.